Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida y les agradezco la asistencia y participación a nuestra acostumbrada plática de los lunes. El litigio climático representa una herramienta eficaz y eficiente para contrarrestar y limitar los daños ambientales que amenazan el pleno ejercicio y goce de derechos humanos. Así, en virtud de que este mes estamos hablando sobre cambio climático, tenemos el agrado y el honor de contar con la presencia del maestro Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, quien nos hablará sobre litigio climático y derechos ambientales. Para darles la bienvenida y darle la bienvenida, se encuentra hoy con nosotros la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, quien está en representación de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, maestra, por favor. Gracias, Mariana. Muy buenos días a todas y a todos. Reciban un cordial y afectuoso saludo a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Saludo al doctor Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos, investigador de reconocido prestigio en la Academia Nacional e Internacional en los temas de la defensa del medio ambiente, reconocido también por su amplia experiencia en el litigio de cambio climático, derechos humanos y medio ambiente. Sea usted bienvenido, doctor. El cambio climático y un medio ambiente decadente e improductivo obstaculizan directa e indirectamente el disfrute de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la alimentación, a la salud, al desarrollo, a la seguridad personal y a un nivel adecuado de vida. En México sabemos que hay avances legislativos en materia de la defensa del medio ambiente, sobre todo ahora que conocemos las consecuencias del cambio climático, la alteración en los ciclos de lluvias, en las sequías, en el aumento de la temperatura ambiental, el incremento en el nivel de las aguas del mar y también la extinción de las especies y la pérdida de la utilidad de los ecosistemas para los seres humanos. Para hacer posible un funcionamiento jurídico efectivo en relación a la legislación que proteja y garantice los derechos humanos de las personas en relación al cambio climático, en nuestro país, en julio del 2010, se reformó la Constitución en su artículo 17, la Constitución Política Federal, imponiendo la creación de la figura de las acciones colectivas como un instrumento de defensa ciudadana, como personas morales constituidas ante violaciones colectivas de derechos humanos, en este caso referentes al cambio climático y sus consecuencias en el deterioro ambiental. Esto respondió a la necesidad de mejorar el acceso a la justicia e incrementar las posibilidades de hacer efectivos derechos que no contaban con una vía adecuada para su ejercicio y defensa. Es entonces que con esta modificación constitucional cambia la perspectiva y la actitud litigiosa de los grupos defensores de derechos humanos y empieza a tocarse este tema en tribunales, haciendo necesario que tanto juzgadoras como juzgadores creen criterios, establezcan nuevos paradigmas en relación al tema ambiental. La defensa de los intereses colectivos es una de las mayores conquistas en temas de derechos humanos y está garantizada por nuestra legislación nacional y local. Ahora ya no es posible realizar proyectos grandes que afecten a los pueblos originarios sin antes consultarlos. De ahí la importancia de que esa legislación específica en materia ambiental siga evolucionando y se siga garantizando el derecho de todas y de todos. Indudablemente es un tema apasionante, la forma en que se vienen desarrollando estos litigios y cómo dan lugar a la solución de algunos conflictos. Y en este tema, pues dejo a nuestro ponente del día de hoy a que nos explique, a que nos abunde en este apasionante tema y que todas y todos nos quedemos con algo en este día de capacitación, que sin duda va a ser un elemento más que contribuye a nuestro trabajo diario en defensa de los derechos de todas las personas. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Que tengan excelente inicio de semana. Muchas gracias, maestra. Gracias por esta introducción y esta bienvenida. Ya nada más para empezar y no dar más preámbulo, me gustaría leer brevemente la semblanza del doctor para que
lo deje ya comenzar con el tema. El maestro Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos es licenciado en Derecho con mención honorífica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Harvard, donde concluyó sus estudios como becario Fulbright. También recibió honores en su tesis de maestría al explorar el rol de Acuerdo de París en las sentencias de los tribunales mexicanos. Cuenta con un diplomado en Derecho del Cambio Climático y Gobernanza por la UNAM y un diplomado de litigio estratégico de la misma institución. Su experiencia profesional y académica estaba enfocada en litigio sobre cambio climático, derechos ambientales y procesos constitucionales. Trabajó durante casi 3 años en la ponencia del ministro Javier Lainez en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también ha colaborado en la oficina en Washington, D.C. del Centro para el Derecho Ambiental Internacional, CIEL. Cuenta con numerosas publicaciones en materia de cambio climático, derechos humanos y medio ambiente, incluyendo su trabajo como coautor del cuaderno de jurisprudencia del derecho a un medio ambiente sano del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente es colaborador para la Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente, AIDA, y bueno, pues está hoy con nosotros. Muchas gracias, doctor, y ya, adelante, por favor. Gracias, Mariana, buenos días, y gracias, maestra Claudia, y gracias a la comisión por la invitación. La verdad me da mucho gusto que se discuta este tema, es relativamente nuevo en México si consideramos cómo ha avanzado la discusión en otros países e incluso a nivel internacional. Entonces me da gusto que esté en la agenda de hoy y bueno, sin más preámbulo, les voy a compartir una presentación. ¿Ya se puede ver? Sí. Sí, perfecto, Sí. muchas gracias. Sí. Bueno, nuevamente muchas gracias. Les voy a hablar el día de hoy de litigio climático y derechos ambientales. Les quiero contar un poco cómo surgió mi interés por el tema. Básicamente, cuando yo estaba cursando la licenciatura, era mi último año, vi una noticia de que un tribunal internacional, bueno, un tribunal en los Países Bajos había ordenado al gobierno reducir sus emisiones. Entonces, la sentencia me llamó mucho la atención y comencé a pensar para mi tesis de licenciatura cómo podía, si un litigio similar se podía explorar en México, entonces comencé a hacer un análisis del amparo y su procedencia frente a omisiones de las autoridades en materia de cambio climático, y a partir de ahí surgió mi interés por el tema y es lo que he tratado de investigar y es en lo que me he enfocado profesionalmente desde entonces. Entonces, les cuento brevemente cómo voy a organizar la presentación. Primero les voy a dar una pequeña introducción sobre cambio climático y derechos humanos. Tengo entendido que este es un tema que se va a tratar a detalle en otra sesión, entonces solo voy a mencionar brevemente un poco de la ciencia del cambio climático, algunos de los primeros esfuerzos por vincular esta ciencia y los efectos del cambio climático con el goce de los derechos humanos. Desde luego les voy a hablar desde la perspectiva mexicana, desde algunos derechos de la Constitución. En el segundo apartado les voy a hablar de instrumentos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París. También les voy a hablar un poco de instrumentos internacionales en materia de derechos de acceso, en materia ambiental. Con esta presentación, o por lo menos esta parte de la presentación, me parece muy importante porque estos instrumentos no solo orientan la actividad legislativa y el diseño de políticas públicas a nivel nacional, sino que frecuentemente son argumentos o forman parte de los argumentos que se utilizan en el litigio climático. Entonces quiero que tengamos una noción sobre estos instrumentos. Y finalmente, pues les voy a hablar como tal del litigio climático, les voy a hablar del concepto, algunos retos y oportunidades de este tipo de litigio, cuáles son los retos a los que se suelen enfrentar las partes e incluso los juzgadores cuando analizan este tipo de planteamientos. Y finalmente les voy a dar algunos ejemplos de litigio climático en México para tratar de discutir cómo los tribunales han interpretado esta relación entre cambio climático y derechos humanos, cómo han interpretado los instrumentos internacionales en la materia, etcétera. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero desde luego si durante mi intervención tienen alguna duda pueden compartirla en el chat. Voy a tratar de estar atento por si es un tema que sea preferible tratar durante la exposición. Entonces, bueno, comenzamos. En esta primera diapositiva quería hablarles sobre la ciencia del cambio climático. Este es un reporte que se publicó en 2022 del IPCC. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático. Es un organismo intergubernamental que se estableció en 1988 de forma conjunta por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial.
Y desde que se creó, este organismo ha tenido un mandato muy claro de recopilar la información científica más reciente para tratar de entender cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático y también cuáles son las medidas de mitigación y adaptación que tenemos disponibles. Cuando hablo de adaptación y mitigación, seguramente si ustedes están familiarizados con los instrumentos internacionales en la materia o si han leído algún caso judicial sobre cambio climático, van a notar que hay muchas referencias a estos conceptos. Básicamente, mitigación hace referencia a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que esto es muy importante si consideramos que estas emisiones son la principal causa del cambio climático, y adaptación hace referencia a las medidas orientadas a hacer frente a los efectos del cambio climático que ya se están materializando, como el aumento del nivel del mar, el aumento en la temperatura. Adaptación básicamente se refiere a las acciones que tomamos para responder a esos cambios. Y bueno, este es un reporte reciente del IPCC. El IPCC publica reportes cada 5 años y estos reportes reflejan la mejor ciencia disponible. Y este reporte de 2022 nos dice, bueno, confirma algo que ya se había empezado a discutir desde 1990, que es que el cambio climático causado por el ser humano está afectando la vida de miles de millones de personas en todo el mundo, especialmente a los más vulnerables. Y esta condición de vulnerabilidad puede estar determinada por la ubicación geográfica, la condición social o incluso la pertenencia a algún grupo, como las comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas de la tercera edad. Hay muchos factores que pueden incidir en esta condición de vulnerabilidad y desde luego enfrentan mayores riesgos frente al cambio climático. El IPCC también nos dice que hay un aumento en las olas de calor, las sequías, las inundaciones, pero una conclusión muy importante de este nuevo reporte es que ya superamos los umbrales de tolerancia de muchas plantas y animales, lo que básicamente significa que su capacidad de dar respuesta a estos cambios ya está siendo superada y ya está provocando la mortalidad en masa de diversas especies. Y el reporte también señala que millones de personas han quedado expuestas a una situación de inseguridad alimentaria e hídrica. Y aquí también quería hacer énfasis en que precisamente la falta de acceso a alimentos e incluso al agua también se está traduciendo en cada vez mayor movilidad humana. Para quienes estudiamos el régimen del cambio climático, hay discusiones muy importantes sobre cómo vamos a responder a esta migración, qué retos enfrentamos desde el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces también es un tema al que hay que prestar atención en los próximos años. En esta diapositiva incluyo algunos de los esfuerzos o de los primeros esfuerzos por entender esta relación entre derechos humanos y cambio climático. En 2007 tenemos una declaración intergubernamental, que es la Declaración de Malé sobre la dimensión humana del cambio climático global. Fue la primera declaración intergubernamental que reconoció que los efectos del cambio climático podían incidir en el goce de los derechos humanos, por ejemplo, en un nivel adecuado de vida y el acceso al nivel más alto posible de salud. Después tenemos una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que también reconoció esta relación y también hizo mucho énfasis en que el cambio climático era una amenaza a gran escala en contra de los derechos humanos. Después tenemos un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2009. Este informe del Alto Comisionado también confirmó que los efectos del cambio climático podían afectar el goce de ciertos derechos humanos y también la oficina empezó como a intentar anticipar algunos de los problemas a los que nos enfrentaríamos si tratábamos de responder al cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado concluyó en este informe que era muy claro que el cambio climático podía afectar el goce de estos derechos, pero no era muy claro en qué supuestos se actualizaba algún tipo de responsabilidad en materia de derechos humanos o en qué caso se podía actualizar una violación a derechos humanos. Por ejemplo, a la Oficina del Alto Comisionado le preocupaba que cuando hablamos de cambio climático es muy difícil en ocasiones desentrañar las relaciones de causalidad entre las emisiones que le podemos atribuir, por ejemplo, a un estado, a una empresa o a un particular y vincular eso con un efecto del cambio climático y a su vez concluir que esto es una violación a derechos humanos. Y por otro lado, la Oficina del Alto Comisionado también notaba que generalmente las violaciones a derechos humanos se verifican una vez que ya se causó el daño y cuando hablamos de cambio climático muchas veces estamos hablando de proyecciones o de efectos futuros. Es cierto que muchos de los efectos del cambio climático ya los estamos viviendo, pero también la ciencia nos habla de muchos cambios a futuro. Entonces,
el alto comisionado también resaltó que eso podría ser problemático desde el punto de vista de las obligaciones internacionales y de derechos humanos. Sin embargo, y esto lo vamos a discutir más adelante cuando hablemos del litigio climático, desde 2009 a la fecha ha habido mucho desarrollo en el derecho de los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, perdón, en la jurisprudencia, en el desarrollo de principios, en cómo hemos interpretado ciertas disposiciones constitucionales. Es decir, hemos tenido un desarrollo muy importante en la materia desde 2009 y cada vez tenemos más elementos para dar respuesta a este tipo de inquietudes. Siguen siendo una discusión importante en el litigio climático, los temas de causalidad, atribución de la responsabilidad, pero tenemos más herramientas para hacerles frente y además la ciencia es mucho más clara. También tenemos un informe del relator especial sobre medio ambiente y derechos humanos. En este informe el relator también confirmó la existencia de esta relación entre cambio climático y derechos humanos e hizo mucho énfasis en que existen ciertas obligaciones procesales y obligaciones sustantivas que también vamos a tocar más adelante. Y finalmente el Acuerdo de París, que es un instrumento internacional que se adoptó en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es el primer instrumento ambiental internacional que reconoce o nos habla de derechos humanos. Si nosotros revisamos el preámbulo del Acuerdo de París, vamos a ver que señala que las partes tienen que considerar sus obligaciones de derechos humanos cuando analicen o implementen medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático. También vamos a hablar del Acuerdo de París más adelante. Solamente les adelanto que es el instrumento o el tratado internacional más reciente que tenemos en materia de cambio climático y el que establece obligaciones muy concretas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y bueno, para empezar a ilustrar un poco más cómo entendemos esta relación y darles ejemplos un poco más concretos, quise tomar ejemplos de nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 4 constitucional reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Este artículo fue reformado en 2012. Antes la Constitución hablaba del derecho a un medio ambiente adecuado. Si nosotros revisamos el procedimiento legislativo, vamos a ver que la preocupación o lo que motivó esta reforma fue por un lado, que había una preocupación por reconocer la relación de interdependencia entre el medio ambiente y otros derechos humanos, como el derecho a la salud, y también el proceso muestra que les interesaba mucho tener un estándar más claro para determinar en qué supuestos existía una vulneración al derecho a un medio ambiente sano, y en ese momento el Poder Legislativo consideró que un medio ambiente sano tenía más parámetros o era más objetivo en relación con un derecho adecuado. Si revisamos el proceso, también vemos que les interesaba mucho que el derecho a un medio ambiente sano fuera una norma prescriptiva, que tuviera fuerza legal, que fuera exigible. Y también si revisamos los criterios más recientes de la Suprema Corte, vamos a ver, por ejemplo, que ha señalado que este derecho tiene una doble dimensión, una dimensión objetiva o ecologista que protege al medio ambiente por sí mismo, a los componentes del medio ambiente por el valor que tienen en sí mismos, y también tiene una dimensión subjetiva o antropocéntrica en la que reconocemos que la garantía del derecho a un medio ambiente sano es una condición para el ejercicio de otros derechos humanos. Esto lo podemos hablar un poco más adelante cuando toquemos cambio climático, bueno, litigio sobre cambio climático. La Corte también reconoció el carácter autónomo de este derecho. Esto quiere decir que para que se actualice una vulneración a este derecho no necesitamos analizar o considerar que existen violaciones a otros derechos humanos, y desde el punto de vista del litigio es muy importante esta conclusión. Y finalmente solo quería mencionar que como ya discutimos algunos de los impactos del cambio climático, en general representan cambios abruptos e incluso, bueno, frecuentemente irreversibles en la composición, estructura y función de los ecosistemas, y precisamente el derecho a un medio ambiente sano, como ha sido interpretado, pretende establecer obligaciones para dar respuesta a los daños o a cualquier afectación al medio ambiente que precisamente pueda alterar esa composición, esa estructura y esa función de los ecosistemas. Entonces aquí empezamos a entender un poco la relación que hay y por qué el cambio climático puede comenzar a incidir en el goce de este derecho. Aquí incluyo otro ejemplo que es el derecho al agua. Si nosotros revisamos el artículo 4, también vamos a ver esta redacción que dice que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. La Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre este derecho, y también tenemos criterios, por ejemplo, del Comité DESC, donde se ha definido a qué se refiere suficiente, salubre, aceptable y asequible. Por ejemplo, cuando hablamos de salubre se refiere a que el agua
no tiene que contener microorganismos o sustancias químicas que puedan amenazar la salud de las personas, y también que el agua tiene que tener un color, olor y sabor aceptables. Y si revisamos los últimos reportes del IPCC, podemos ver que claramente que algunos de los efectos en la variación de la temperatura, por ejemplo, están afectando la calidad del agua, están conduciendo a mayor contaminación y mayor exposición a microorganismos. Entonces aquí vemos nuevamente esta relación. El artículo 4 constitucional también dice que el agua tiene que ser suficiente. La interpretación es que tiene que ser suficiente para usos personales y domésticos y que se requieren entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para cubrir las necesidades básicas de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Y esto puede variar atendiendo a la condición de vulnerabilidad en concreto, es un análisis en concreto, pero en general este ha sido el criterio. Y también, como mencioné al inicio de la exposición, el cambio climático ya está afectando la disponibilidad de recursos hídricos, cada vez hay más escasez o más dificultad para acceder al agua en varias regiones del mundo. Entonces aquí tenemos nuevamente un ejemplo de cómo el cambio climático está incidiendo en un derecho como el derecho humano al agua. Finalmente, y trataré de ser muy breve, también el artículo 4 reconoce el derecho a la salud. Este derecho, como lo ha interpretado la Suprema Corte y el Comité de ESC y algunas otras instancias internacionales, es que el derecho a la salud se refiere a la obtención de un determinado bienestar general que se integra por un estado físico, mental, emocional y social de la persona. Y el IPCC también ha sido claro en que el cambio climático está agravando los problemas de salud ya existentes, que se está traduciendo en un mayor riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua, enfermedades transmitidas por vectores como el dengue y el paludismo, e incluso el IPCC también ha hablado de cómo esto afecta la salud mental o el estado mental y emocional de las personas. Entonces, aquí nuevamente vemos cómo los efectos del cambio climático empiezan a afectar lo que se ha interpretado constitucionalmente como parte del contenido y alcance del derecho a la salud. Y pasando al apartado de los instrumentos internacionales en materia de cambio climático, el más importante es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Podemos decir que es el instrumento que da origen al régimen internacional en la materia. Se firmó en 1992 en la Cumbre de Río. También en esta cumbre se adoptó la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, sobre la que hablaré un poco más adelante, pero regresando a la Convención Marco de Naciones Unidas, el objetivo de este instrumento internacional es estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar que se generen interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Esa fue la redacción que utilizó la Convención. Nuestra Ley General de Cambio Climático incluso recoge este objetivo. Y básicamente incorpora una lista de principios y algunas obligaciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y aquí quería hacer énfasis en uno de los principios que reconoce la Convención Marco, que es el principio de precaución. Lo vamos a abordar también más adelante, particularmente desde la perspectiva del litigio. Pero desde ahora quería adelantarles que este es un principio que se desarrolló en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, es el principio 15, y básicamente en este principio se señala que la falta de certeza científica absoluta no debe considerarse como una razón para evitar la adopción de medidas en contra del daño ambiental si sabemos que existe evidencia de un riesgo grave e irreversible al medio ambiente. Básicamente los elementos para la aplicación de este principio es que estemos frente a un riesgo. Tiene que existir un riesgo de daño grave e irreversible al medio ambiente. Y frente a este riesgo de daño grave e irreversible, existe la posibilidad de tomar medidas. Entonces, desde ahora podemos ver que el objetivo o la orientación de este principio es alejarnos un poco del problema que plantea generalmente los problemas ambientales, que tenemos un contexto de incertidumbre, que en ocasiones no tenemos toda la información científica disponible, pero que no podemos esperarnos a tener toda esa información o toda esa evidencia para tomar medidas para proteger al medio ambiente, porque generalmente cuando ya tenemos la información, el daño ya se materializó y en muchos casos el daño también ya es irreversible. Esto lo vamos a analizar a más detalle cuando hablemos del litigio. También tenemos el protocolo de Kioto, se firmó en 1997, pero tomó mucho tiempo en entrar en vigor, entró en vigor hasta 2005. Es un instrumento que se adoptó en el marco de la Convención de Naciones Unidas. También está orientado a reducir las emisiones, pero quizá la característica más importante de este protocolo es que incorporó un anexo, el anexo 1, donde listó a varios países
particularmente países en desarrollo, y el instrumento impuso una obligación de reducción de emisiones para estos países. Entonces hubo mucha discusión desde el principio porque se estaban pasando por alto las obligaciones de los países en desarrollo, por ejemplo. Entonces en este instrumento no se vincularon a todos los países, solamente a los que formaban parte de este anexo, y eso pues también explica en gran medida por qué tomó tanto tiempo para entrar en vigor. Después de 2005, conforme fueron realizando varias reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas o conferencias de las partes, se dieron cuenta de que esta aproximación a las obligaciones internacionales no era la mejor. Entonces cambiaron por un mecanismo diferente en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es de 2015. Tiene un objetivo muy particular. Dice que pretende que los estados parte tomen medidas para evitar un aumento en la temperatura media mundial superior a 2 grados centígrados. Esto es muy importante porque, por ejemplo, el IPCC ya ha analizado en un reporte cuáles serían las consecuencias de lo que parece ser una pequeña variación en la temperatura media mundial, pero realmente las diferencias en este aumento de temperatura son en muchos casos catastróficas. Este es el objetivo precisamente del Acuerdo de París, evitar que nosotros, los países firmantes superen ese incremento, no superen ese incremento en la temperatura media mundial. Y el Acuerdo de París, la mayoría de sus obligaciones se articulan a partir de algo que se conoce como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC. Básicamente, este es un documento que comparten todos los países firmantes del acuerdo. En este documento incorporan cuáles son sus compromisos concretos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. El Acuerdo de París desarrolla más o menos cuál es el contenido que tienen que tener estas NDC y incorpora algunos principios que deben regir precisamente la formulación e implementación de las NDC. Por ejemplo, tienen que ser progresivas, se comunican cada 5 años por lo menos a la Secretaría de la Convención Marco, y cada que se presente una nueva NDC tiene que representar una ambición respecto a la NDC anterior e incluso tiene que representar la mayor ambición posible. Esto lo vamos a discutir también más adelante porque en México tenemos un caso muy interesante relacionado con la NDC. Y finalmente quería hacer referencia a 2 instrumentos, la Declaración de Río y el Acuerdo de Escazú. No son instrumentos en materia de cambio climático exclusivamente, se refieren a derechos de acceso. Bueno, por lo menos el Acuerdo de Escazú se refiere a los derechos de acceso en materia ambiental en general. La Declaración de Río toca muchos temas además de los derechos de acceso. Por ejemplo, como mencioné, incluye el principio precautorio, pero quería hacer especial énfasis en el principio 10. El principio 10 reconoce estos derechos de acceso, que se refiere básicamente a acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y esto también va a ser muy relevante cuando analicemos litigio climático, entonces solo quería hacer referencia al principio 10, que lo tuviéramos en mente. Y esta declaración no es vinculante. A pesar de eso, la Suprema Corte, las 2 salas la han interpretado en numerosos precedentes y la han utilizado como parte de su criterio. Pero recientemente con el Acuerdo de Escazú, estos derechos de acceso ya forman parte de un tratado internacional vinculante para los estados y desde luego para México. Y este instrumento se enfoca en Latinoamérica y el Caribe. Ahora bien, pasando ya al tema del litigio climático, quería compartirles una pequeña definición. Si nosotros revisamos la literatura especializada en el tema, vamos a encontrar muchas definiciones con algunas variaciones. Aquí estoy adoptando una definición de la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe, en la que yo participo como parte de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Esta plataforma es la única plataforma en español que reúne casos judiciales de toda Latinoamérica y el Caribe. Sí, les puedo compartir el link por si tienen interés en consultar algún caso más adelante, pero básicamente la plataforma tiene una relación muy cercana con la plataforma del Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. El Sabin Center tiene su propia definición. Nosotros tenemos una definición un poco más amplia que incluye aquí en esta diapositiva y básicamente dice que desde una perspectiva amplia, el litigio climático incluye a cualquier acción de litigio que se interpone ante una autoridad jurisdiccional, puede ser judicial, administrativa o internacional,
y que se incluyan argumentos relativos a las obligaciones legales de los estados y otros actores frente al cambio climático. Esta suele ser una definición común, por ejemplo, es muy similar a la que adoptó el Sabin Center de la Universidad de Columbia. La plataforma de AIDA es un poco, o tiene una definición un poco más amplia por la última parte que dice que también se incorporan acciones que no necesariamente se refieren a cambio climático, pero que contribuyen a la justicia climática. Entonces, con esto introducimos un poco más, ampliamos el número de casos judiciales, porque es cierto que tenemos algunos que no analizan necesariamente cambio climático, pero son muy relevantes para reducir emisiones o para medidas de adaptación. Entonces, esta es la definición que quería poner sobre la mesa. Les comento, no es una definición que tengamos que observar necesariamente, hay muchas, pero para fines de la discusión me parece que es importante. Entonces, básicamente recordar que es cualquier acción de litigio frente a una autoridad jurisdiccional donde incluyan alguna medida, algún argumento relacionado con el cambio climático, y si lo hacemos un poco más amplio, cualquier decisión judicial que pueda contribuir a combatir el cambio climático. Y aquí incluí 3 decisiones que desde la literatura en la materia suelen ser las más populares o las que más se discuten. Aquí incluyo precisamente la decisión que fue la que me motivó a estudiar este tema, que es Urgenda Foundation versus the State of the Netherlands. Es de 2019, pero esta sentencia de 2019 se refiere a la sentencia una vez que llegó hasta la Suprema Corte de los Países Bajos. En 2019 la Suprema Corte se pronunció sobre este caso. Les doy brevemente algunos detalles sobre el caso. Básicamente se demandó al gobierno holandés porque consideraron, una organización ambiental demandó al gobierno holandés porque consideró que que sus objetivos de mitigación del cambio climático no eran suficientemente ambiciosos. Este asunto llegó primero a un juez de distrito en La Haya y siguió todo el camino hasta la Suprema Corte. Y la Suprema Corte confirmó que el Estado holandés estaba obligado a lograr la reducción del 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 como una medida necesaria para hacer frente al cambio climático. Después tenemos un caso también muy importante en los Países Bajos, que es Friends of the Earth versus Shell. Este también llamó mucho la atención a nivel internacional porque es uno de los primeros casos en que la sentencia se enfoca en un particular. En este caso estamos hablando de la multinacional Shell, que tiene operaciones relacionadas con la extracción, por ejemplo, de hidrocarburos en más de 150 países. Entonces, en esta sentencia, una corte holandesa le ordenó a Shell reducir sus emisiones me parece que en 45% para 2019. Entonces, está imponiendo una obligación directamente sobre un particular y es una obligación de resultado. Entonces, también es un precedente muy interesante porque analizamos cómo los instrumentos internacionales en materia de cambio climático o incluso los derechos humanos también deben orientar la actividad de los particulares. Entonces es un precedente muy importante, es más reciente, es de 2021. Y finalmente, Massachusetts versus EPA. Este es un caso de Estados Unidos, quizá es el precedente ambiental más importante en Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene el mayor nivel de actividad judicial en materia de cambio climático en el mundo. Y es un precedente básicamente en el que se realizó una interpretación del estatuto, la ley de aire limpio, para concluir que esta agencia gubernamental ambiental de Estados Unidos tenía autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero como contaminantes. Y también seguramente si comienzan a revisar la literatura van a ver que es un caso muy significativo de Estados Unidos y quizá uno de los primeros en el mundo en hacer un análisis sobre el cambio climático. No les voy a dar muchos más detalles sobre estas sentencias para enfocarnos más en el caso mexicano, pero si tienen interés en alguna de las 3, les puedo compartir las decisiones. Están en inglés las sentencias de estos 3 casos, pero si quieren leer un resumen o una discusión sobre los argumentos de las partes, del tribunal, los efectos de la sentencia, tengo he discutido estas sentencias en 3 artículos que les puedo compartir también. Básicamente hago un resumen un resumen y una discusión sobre lo que dijo la Corte en cada caso. Entonces también se los puedo compartir si tienen interés en ver estos casos. Aquí incluyo brevemente una lámina sobre los casos judiciales que se han registrado en el mundo a 2022 con información del Grantham Research Institute de London School of Economics. Básicamente podemos ver aquí, no sé si los números están un poco pequeños, pero por ejemplo los que están en rojo o en un color un poco más oscuro son los que tienen mayor cantidad de casos. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos de 1,425 a 1,430 casos. En México aquí se registran de 11 a 15.
Aquí algo que quería mencionar es que esto es hasta mayo de 2022 y cuando yo analicé, como parte de mi tesis de maestría, hice un análisis de las sentencias en México que hacían referencia al Acuerdo de París e identifiqué 117 casos. Creo que el hecho de que estas plataformas solamente registren menos de 15 casos se puede explicar en gran parte porque muchas de estas decisiones que yo identifiqué son incidentes, todavía no tenemos un pronunciamiento de fondo sobre el caso y también muchas de estas sentencias son exactamente iguales. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon sobre los amparos que se presentaron en contra de la ley de la industria eléctrica, que voy a hablar más adelante, pero muchos de estos amparos se presentaron entre los mismos tribunales, los tribunales llegaron a la misma conclusión y tenemos muchas sentencias que son prácticamente idénticas. Entonces, pues estas también, supongo que esta es una razón por la que estas plataformas no han incorporado tantas sentencias porque básicamente tiene el mismo contenido. Pero sí quería resaltarles que en México no solo tenemos 15, si nos ponemos estrictos y abrimos un poco la definición, tenemos más de 117 casos. También acá brevemente en una lámina, también es del Gratham Research Institute, es de 2017 y esta se refiere a las leyes y políticas de cambio climático. También podemos ver que en los últimos años hay un aumento muy claro en el número de leyes y políticas en la materia. Solamente para que tengamos claro que en los últimos años hemos tenido un aumento en la legislación, en las políticas, en los instrumentos internacionales y pues que esto también es un contexto importante para entender por qué ha aumentado el litigio climático. También tenemos mayor evidencia científica disponible, los efectos del cambio climático son cada vez más claros, con cada vez más certeza podemos hablar de estos efectos. Entonces, esto también explica por qué hemos tenido un aumento muy significativo en el número de casos durante los últimos años. Y bueno, para este siguiente apartado quería analizar un poco algunos de los retos y oportunidades del litigio climático. Y creo que México es un muy buen ejemplo de qué retos, para discutir los retos y las oportunidades que tenemos cuando hablamos de este tipo de litigio. Y también como está dirigido, bueno, la presentación está dirigida a abogados y abogadas principalmente en México. Entonces voy a enfocar o voy a orientar la discusión a partir de casos mexicanos y pues desde luego la mayoría de estos casos judiciales han surgido como parte del juicio de amparo. Entonces brevemente, solamente para recordar que en el artículo 107 de la ley, el artículo 7 constitucional habla del juicio de amparo y dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo. La Suprema Corte también ha interpretado esta disposición en muchos precedentes, las dos salas, el Pleno. Solamente no voy a hacer mucho énfasis en esto, solamente quería destacar que, por ejemplo, la Corte ha interpretado que este interés legítimo se refiere a que la persona o el promovente se puede posicionar en una situación diferenciada o tiene la posibilidad de formular un agravio diferenciado al del resto de la sociedad, o que tiene una particular situación o especial situación frente al ordenamiento jurídico. Este es el tipo de argumentos o las conclusiones a las que ha llegado la Corte en relación con el interés, cuando nos trata de explicar el interés. Entonces solo quería pedirles que lo tengan en mente ahora que vamos a empezar a discutir el litigio climático en México. Y este sí es un tema que comencé a discutir o a analizar cuando estaba escribiendo mi tesis de licenciatura y cuando yo trataba de pensar en una sentencia judicial en México que fuera similar, por ejemplo, al caso Urgenda, donde donde se ordenó al gobierno reducir sus emisiones, lo que yo trataba de pensar desde la jurisdicción mexicana era qué mecanismo teníamos para que se ordenara al gobierno o a las autoridades ambientales o a las autoridades competentes para aumentar su ambición o su actividad en materia de combate al cambio climático y pues desde luego el amparo era una alternativa muy clara porque el amparo podemos impugnar actos y omisiones de las autoridades. Entonces, el primer problema o la primera discusión a la que me enfrenté fue precisamente la de la legitimación activa o de la del interés legítimo. Y este es un problema que vamos a ver en el litigio climático en todo el mundo. Los problemas de standing to sue, locus standi o legitimación activa, que básicamente se refiere a los requisitos que tiene que satisfacer algún promovente para que se considere como parte en el juicio. Y este es un problema que vamos a ver en todas las jurisdicciones y lo vamos a ver en la mayoría de los casos judiciales. Y se explica en gran medida porque muchas jurisdicciones exigen, desde el análisis de procedencia de una acción, que existe una relación de causalidad muy clara entre la acción que se está impugnando y la consecuencia o el daño. Entonces,
Cuando hablamos de cambio climático, esto es como advirtió la Oficina del Alto Comisionado en el informe que les mencioné al inicio de la exposición. Cuando hablamos de cambio climático suele ser muy difícil establecer esta relación de causalidad, porque tenemos por un lado un país, una empresa o un particular que está generando emisiones de gases de efecto invernadero. Esas emisiones afectan el sistema climático, contribuyen al cambio climático y a su vez el cambio climático tiene efectos que pueden llegar a causar daños y afectar a personas y comunidades. Entonces, esa relación de causalidad quizá es muy clara cuando pensamos lo pensamos desde el punto de vista que están contribuyendo al cambio climático, pero algunas jurisdicciones han sido muy estrictas en el sentido de que necesitan una relación muy clara entre las emisiones particulares del país o de la empresa o del particular para establecer esta relación de causalidad. Esta discusión ha sido un poco superada en los últimos años porque, por ejemplo, en el caso Urgenda, este fue un argumento que surgió y la Corte fue muy clara al decir, yo tengo muy claro con la información que me proporcionaron que los Países Bajos contribuyen al cambio climático, están contribuyendo en cierto porcentaje con sus emisiones y están incumpliendo con ciertas obligaciones y eso para mí es suficiente para considerar que existe una violación a los derechos a la vida y a la propiedad privada, que fueron los derechos que se analizaron en ese caso. Entonces, no en todos los casos tenemos que analizar la causalidad. Creo que, por ejemplo, en el caso mexicano sí puede llegar a ser un obstáculo, pero más adelante vamos a hablar de algunas alternativas que tenemos para hacer frente a esta relación de causalidad. Solo hay que tener en mente que cuando se discute este tema hay mucha incertidumbre científica. Generalmente tenemos incertidumbre científica para determinar si existe esta relación. Si es que lo necesitamos para el caso concreto, podemos requerir información científica, opiniones técnicas o especializadas, peritajes, etcétera. Y eso desde luego pues es costoso y es de difícil acceso para los promoventes en muchos casos, pero también vamos a hablar de eso más adelante. Otro problema con la legitimación activa es que en algunas jurisdicciones exigen que la sentencia otorgue beneficios inmediatos. Entonces, como discutimos, muchos de los efectos del cambio climático están previstos o son proyecciones, estamos hablando de efectos a futuro. Entonces, si se otorga una sentencia, por ejemplo, que ordene que se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero el día de hoy, muchos de los beneficios no se van a presentar inmediatamente después del otorgamiento de la sentencia. Entonces, esto ha sido una discusión importante en muchas jurisdicciones. En México sí tenemos tesis donde se analiza para el interés legítimo y una de las condiciones para el interés legítimo es, por ejemplo, que haya beneficios inmediatos. Pero este no ha sido el criterio no diría que es el criterio más aceptado, no tengo claro que sea, por lo menos no sé que no es uno de los criterios que se han utilizado recientemente en materia ambiental, pero también es una discusión que hemos tenido en México. Y en México también tenemos una discusión importante para los efectos de la sentencia y en particular para el principio de relatividad, porque como sabemos, pues en cualquier asunto ambiental y particularmente en uno de cambio climático, si se toma una medida que contribuye a mitigar o adaptarse al cambio climático, generalmente va a beneficiar a más de una persona. Entonces, a partir del principio de relatividad, nosotros sabemos que la sentencia de amparo solamente debería proteger al quejoso. Afortunadamente, la Suprema Corte ha interpretado este principio en asuntos ambientales y lo ha matizado bastante en el sentido de que en este tipo de casos en los que estamos hablando de daños al ambiente, que se puede ordenar la protección de un ecosistema, es muy difícil que los efectos se lleguen a circunscribir o que lleguen solamente a beneficiar a una persona. Entonces, la Corte ha sido muy consciente de eso y ha dicho que el principio de relatividad no puede constituirse en un obstáculo para garantizar un derecho humano como el derecho al medio ambiente sano, solamente porque puede tener un carácter difuso o porque puede beneficiar a más de una persona. Entonces, afortunadamente, por lo menos desde el punto de vista ambiental, este principio o esta discusión sobre el principio de relatividad ya la superamos y ya no nos tenemos que preocupar más, en teoría. Y bueno, antes de analizar algunos principios que me parece muy importante para el litigio climático, solamente quería adelantarles otra idea para tener en mente, y esta es una conclusión a la que llegué desde la tesis de licenciatura gracias a los precedentes de la Corte, y es que cuando analizamos normas adjetivas, como las que contiene la ley de amparo, tenemos que considerar que la interpretación de estas normas se tiene que realizar en el contexto del derecho humano que estamos analizando. En este caso, el derecho a un medio ambiente sano. Esta conclusión la derivé de un precedente de la primera sala, donde la primera sala analiza el derecho
humano a la educación. Entonces estaba analizando el interés legítimo y la primera sala dijo que para interpretar las normas de la ley de amparo, la interpretación de normas adjetivas tenía que considerar el contenido del derecho humano a la educación. Entonces yo llegué a una conclusión prácticamente igual para el derecho a un medio ambiente sano, y gracias a los precedentes más recientes de la Suprema Corte podemos confirmar que esta es la tendencia que ha seguido las dos salas y también el Tribunal Pleno. Por ejemplo, en la controversia en la contradicción de tesis 270-2016, este es un asunto de la segunda sala. La segunda sala consideró que teníamos que realizar una interpretación amplia del derecho de acción en materia ambiental, reconociendo la aplicación del principio indubio pro actione, que básicamente se refiere que cuando el órgano jurisdiccional interprete las normas procesales, evite los formalismos o entendimientos no razonables que vulneren el derecho a obtener una resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. Aquí tengo una tesis por si a alguien le interesa consultarla, pero básicamente es un principio que tienen que observar los órganos jurisdiccionales cuando analicen, cuando no exista claridad respecto a si un asunto es justiciable o no. Y más adelante vamos a ver por qué esto puede ser muy importante cuando hablamos de litigio climático. También quería hablar aquí nuevamente del principio precautorio, en particular a partir del amparo en revisión 307-2016. Seguramente algunos de ustedes están familiarizados con este precedente. Es un amparo en revisión de la primera sala. Básicamente es quizá el precedente donde se desarrolla por primera vez el contenido, o que se desarrolla de forma bastante amplia el contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano. Y como parte del análisis, también hizo un análisis del interés legítimo en asuntos ambientales la Corte, del que también vamos a hablar, pero como parte de este análisis la Corte analizó varios principios en materia de derecho ambiental o para analizar el derecho a un medio ambiente sano. Y solamente quería retomar aquí un fragmento de la sentencia que dice que la tutela de los derechos de tercera generación, como el derecho a un medio ambiente sano, no se puede analizar a partir del enfoque que tradicionalmente le ha correspondido a otra categoría de derechos, como podría ser el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, que tienen una base axiológica y fines completamente distintos. Entonces, uno de los principios que analizó la Suprema Corte en este precedente es el principio 15 de la Declaración de Río, que ya conocemos, es el principio precautorio. Nuevamente, solo hay que recordar que cuando hay peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. A partir de este principio, la Corte interpretó, por ejemplo, o concluyó que el daño ambiental no es un daño común, es un daño dinámico, diferente, en continua redefinición, mutante y en el que opera la incertidumbre. Y también la Corte, precisamente consciente de esta situación, concluyó que es necesario un replanteamiento de las reglas de valoración probatoria y que incluso es posible revertir la carga de la prueba a cargo del agente potencialmente responsable. Y esto es muy importante si consideramos que en este tipo de controversias generalmente nos encontramos en una situación de desigualdad. Por ejemplo, el promovente puede ser una persona, un miembro de una comunidad indígena, que presenta una acción en contra del gobierno, de una autoridad gubernamental especializada, como puede ser Semarnat, o en contra de una empresa. Entonces, generalmente estamos en una asimetría de información, de recursos, de poder económico, de poder político. Entonces, además, las leyes procesales o las normas adjetivas le otorgaban la carga de la prueba a la comunidad indígena, a una persona, a un individuo en particular, para proporcionarle al tribunal información científica, datos, peritajes, etcétera, mucha información que la autoridad ambiental, por ejemplo, está en mejor posición para proporcionarle al tribunal. Es información que quizá ya tiene gracias al análisis que realizó en un caso concreto. Entonces, desde el punto de vista de la legitimación activa es muy importante porque cambiamos por completo la regla de valoración, o bueno, revertimos la carga de la prueba, y esto puede cambiar por completo quienes tienen acceso a este tipo de controversias, y podemos superar muchos de los obstáculos que tendríamos desde la admisión de la demanda o desde el análisis de la legitimación activa. Y finalmente la Corte dijo que no es necesario acreditar el daño, puesto que este es un tema que se analiza en el fondo del asunto. Aquí solamente me quiero detener, esto lo vamos a ver más claro con el siguiente apartado, pero algo que quiero hacer mucho énfasis es que nuevamente en el litigio ambiental y en el litigio climático generalmente tenemos esta situación de incertidumbre, y muchos de los obstáculos que se han enfrentado en este tipo de litigio es que
para el análisis del interés legítimo, en el caso mexicano, por ejemplo, muchas veces se desecha la demanda porque no se comprueba que hay afectaciones al medio ambiente, porque no se proporcionó suficiente información, porque no es claro que existe esa relación de causalidad, porque la sentencia, por ejemplo, podría beneficiar a más de una persona. Estos han sido argumentos que hemos visto mucho en el litigio, pero como mencioné, ya tenemos argumentos para dar respuesta, y en este caso en particular, por ejemplo, la jueza de distrito había considerado que no había interés. Esto llegó en revisión hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte concluyó que en este tipo de controversias opera la incertidumbre y que tenemos una herramienta para hacerle frente, que es el principio precautorio, y que es posible revertir la carga de la prueba, y que el análisis o para determinar si existe el daño, eso es un tema del fondo del asunto. Entonces no tendría por qué ser un obstáculo para la admisión de la demanda. Ya entrando al tema a la conclusión de la Corte sobre interés legítimo en materia ambiental, la sala dijo que quien se encuentra en una especial situación para presentar un amparo cuando existen posibles violaciones al derecho a un medio ambiente sano, es quien se beneficia o quien utiliza los servicios ambientales del ecosistema. Básicamente los servicios ambientales son los servicios que obtenemos de los ecosistemas, puede ser el acceso al agua, por ejemplo. Y en este caso, la Corte dijo que la privación o afectación de estos servicios es suficiente para que el accionante pueda acudir al juicio de amparo. Y algo que hizo énfasis la Corte es que este no es un criterio de vecindad, no significa que solamente pueden proteger un ecosistema quienes están a un lado del ecosistema, no es un criterio geográfico en esos términos, no significa eso. Básicamente nos dice que los servicios ambientales pueden tener una influencia local, regional o incluso global cuando hablamos de mitigación del cambio climático. Entonces, aquí quiero hacer énfasis, la Corte o la primera sala expresamente dijo que cuando analizamos los servicios ambientales y uno de esos servicios ambientales sea la mitigación del cambio climático, es decir, que un ecosistema contribuya a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como puede ser, por ejemplo, un ecosistema de bosques, si consideramos que pueden capturar el carbono. Este tipo de ecosistemas proporciona servicios ambientales que tienen una dimensión global. Entonces, la primera conclusión que yo tuve después de leer esta parte de la sentencia fue, bueno, pues entonces, si este es un ecosistema que contribuye a la mitigación del cambio climático y tiene un alcance global, por lo menos cualquier persona en México debería tener legitimación para acudir al juicio de amparo y reclamar la protección del derecho a un medio ambiente sano si existe un posible daño al ambiente y a un ecosistema que contribuye con un servicio ambiental con ese alcance tan grande. La Corte también fue muy cuidadosa en el sentido de decir que esto no es una legitimación tan amplia como para considerar que basta interés simple para acudir al juicio de amparo. Definitivamente es un análisis caso concreto, pero creo que gracias a lo que nos dijo la primera sala sí podemos construir un argumento en el sentido de que un ecosistema que se encuentra en el lado opuesto del país, mientras nosotros estamos en el otro extremo, la legitimación sí podría existir si comprobamos o por lo menos mencionamos que existe la posibilidad de que ese ecosistema proporcione un servicio ambiental. Entonces definitivamente cambia la operatividad del concepto de interés legítimo y ya no estamos tan limitados por esta interpretación que sí se había sostenido durante mucho tiempo en el sentido de que teníamos que estar a un lado del ecosistema o vivir prácticamente en el ecosistema para poder acudir en su defensa y exigir el derecho a un medio ambiente sano. Entonces, ya para terminar, solo quería hacer referencia a algunos precedentes de en materia de litigio climático en México. Son algunos de los precedentes más que han tenido más discusión desde el punto de vista climático. Aquí tenemos, por ejemplo, un amparo en revisión de la segunda sala, el amparo en revisión 610-2019. Este es un amparo relacionado con la emisión de un acuerdo. La Comisión Reguladora de Energía emitió un acuerdo que modificó una norma oficial mexicana que se refería a las especificaciones de calidad en los petrolíferos y básicamente incrementaba el porcentaje máximo de etanol en las gasolinas. Se presentó un amparo en contra de este acuerdo, principalmente porque se consideraba que estaba modificando el porcentaje de etanol y que un mayor porcentaje de etanol en las gasolinas podía tener efectos en el medio ambiente y en la salud.
También había una discusión de que cuando se emitió este acuerdo estaba orientado por consideraciones ambientales, pero que la Comisión Reguladora de Energía lo había modificado exclusivamente por cuestiones económicas. Entonces, este asunto llegó a la Suprema Corte. La Suprema Corte consideró que la modificación de esta norma por parte de la CRE era inconstitucional porque no había atendido a los principios de precaución y de participación ciudadana. Nuevamente, recordemos que el principio de precaución forma parte ya de la interpretación del contenido y alcance del derecho al medio ambiente sano. Esto ilustra nuevamente, por ejemplo, que cuando la Corte recibió este asunto, sabía que tenía argumentos relacionados con daños al ambiente y que el etanol podía generar varios daños al ambiente, y desde luego había un tema de incertidumbre científica, y la Corte concluyó en ese caso que la CRE, o la Comisión Reguladora de Energía, al valorar la modificación de esta norma, tenía suficientes elementos para considerar que existía riesgo de daño al ambiente, y observando el principio precautorio tuvo que haber hecho otro tipo de análisis. Entonces, aquí está un ejemplo muy claro de cómo se utiliza este principio. También habla de participación ciudadana, que si recordamos los instrumentos internacionales que discutimos, es uno de los derechos de acceso. La Corte también señaló que la decisión de incrementar el porcentaje de etanol tenía que valorarse en el contexto de las metas para mitigar el cambio climático conforme al Acuerdo de París. Esto se relaciona mucho, recordemos que la CRE modificó esta norma oficial a partir de consideraciones económicas, y la Corte dijo, cómo se puede incidir en el goce del derecho a un medio ambiente sano, y también tenías que considerar o tenías que valorar esta decisión en el contexto de las metas que derivan del Acuerdo de París. Ya comentamos el acuerdo, recordemos que establece obligaciones de mitigación y adaptación y que tiene un objetivo muy claro de limitar el aumento de la temperatura media mundial en 2 grados centígrados, y que tenemos una ley general de cambio climático que recoge estos objetivos y establece también un objetivo muy claro de reducción de emisiones. Entonces, aquí la Corte nos recuerda que este tipo de decisiones inciden en las metas que tenemos a nivel internacional con el Acuerdo de París, y que, y que el Acuerdo de París y sus metas es algo que tenemos que valorar para cuando discutimos el contenido y alcance del derecho a un medio ambiente sano. Y me parece que este es el primer precedente donde la Corte hizo referencia al Acuerdo de París y a las obligaciones que derivan del instrumento. Y la Corte también señaló que los intereses puramente económicos que pudieran derivar de la modificación a la norma oficial se tenían que ponderar con los riesgos que podía causar al medio ambiente y también con las obligaciones del Estado en materia de cambio climático. Entonces, nuevamente aquí la Corte está retomando los instrumentos internacionales, el Acuerdo de París, y señalando que la autoridad tuvo que haber considerado los riesgos al ambiente y estas obligaciones si iba a tomar una medida que podía generar riesgos al ambiente y que podía dar lugar a un incumplimiento de estos compromisos internacionales. Entonces, es un precedente muy, muy importante para el tema. Si les interesa más información sobre este asunto, es el Amparo Revisión 610-2019, y también está viene como un resumen con el criterio de la Corte y los aspectos más importantes de la decisión en el cuaderno de jurisprudencia del derecho al medio ambiente sano de la Suprema Corte. También se los puedo compartir por el chat. Ya dije que voy a compartir muchas cosas. Le voy a mandar toda esta información a Mariana para ver si se las puede compartir con posterioridad a la exposición. Y bueno, el siguiente asunto también es un amparo en revisión, es el amparo en revisión 888-2018, también de la segunda sala. Quizá ustedes escucharon este tema de los impuestos ecológicos del estado de Zacatecas. Básicamente se incorporaron 4 impuestos ecológicos a la ley de Hacienda del estado de Zacatecas, incluyendo un impuesto por la emisión de gases a la atmósfera. Básicamente esto fue impugnado por una empresa cervecera porque consideraba que vulneraba diversos principios tributarios. No voy a hacer mucho énfasis en esa discusión. Lo que quería resaltar es que la Corte reconoció la validez o la constitucionalidad de este impuesto, y básicamente señaló que hay facultades concurrentes para establecer impuestos que busquen la protección del ambiente y el combate al cambio climático, y que los gases de efecto invernadero previstos en la ley de Hacienda son esencialmente los mismos que se establecen en el protocolo de Kioto. Recordemos que este es un instrumento internacional que se adoptó en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas, que establecía objetivos de reducción de emisiones muy claros. Entonces la Suprema Corte dijo que, o advirtió, que este gas de efecto invernadero que se estaba regulando a través del impuesto en la ley de Hacienda era uno de los gases que se estaban regulando en el protocolo de Kioto. Entonces vinculó
este impuesto en concreto o esta disposición sobre impuestos en concreto, también con los compromisos internacionales. La sala también señaló que el objetivo principal de los impuestos no era recaudar ingresos, era establecer una medida para cumplir con los compromisos internacionales celebrados por el Estado mexicano para combatir el cambio climático y para hacer efectivo el derecho a un medio ambiente sano. Y aquí ya no lo incluí, pero la Corte hizo un test de proporcionalidad básicamente para valorar la constitucionalidad o analizar la constitucionalidad del impuesto. Y lo que yo resaltaría de esta decisión es que es la primera vez que la Corte hace referencia a instrumentos internacionales en materia de cambio climático para considerar que una medida persigue un fin constitucionalmente válido, como puede ser el combate al cambio climático y la protección del derecho a un medio ambiente sano. Entonces, solo para que tengamos eso en mente. Finalmente, aquí tengo un caso no es de la Suprema Corte, pero me pareció que era muy importante para discutir y por el tiempo solo lo mencionaré brevemente, pero básicamente aquí una organización ambiental impugnó la NDC actualizada. Solamente recordemos que las NDCs son este compromiso que se adopta como parte del Acuerdo de París de presentar un documento cada 5 años donde el gobierno precise cuáles son sus compromisos particulares. El gobierno mexicano presentó una en 2020 y una organización ambiental la impugnó por considerar que había flexibilizado la meta de reducir emisiones. Básicamente señaló que esta NDC era menos ambiciosa que la que se había publicado en 2015. Y si recordamos, el Acuerdo de París dice que esto tiene que ser progresivo y que tiene que reflejar la mayor ambición posible. Entonces, aquí estamos analizando un incidente. Básicamente fue un incidente en revisión porque se negó la suspensión definitiva y después se presentó esta revisión. Y básicamente el colegiado concluyó que existía la presunción de que la norma reclamada había modificado de forma no progresiva los compromisos adoptados bajo el Acuerdo de París y resaltó lo que ya discutimos, que el Acuerdo de París exige que se presenten contribuciones o compromisos que representen una progresión. Y también algo muy interesante es que el tribunal analizó el derecho al medio ambiente sano y otros derechos y concluyó que un sistema climático estable se vincula con el medio ambiente, la vida, la familia, el agua, la vivienda y los alimentos como derechos humanos. Y es una sentencia muy importante. Salvo el caso de Brasil, creo que son los únicos 2 sentencias judiciales en el mundo que se enfocan en las NDCs o en las que se combate directamente la constitucionalidad de una NDC. Entonces, es un caso que también hay que tener en mente y recordar que quizá lo que resaltaría más es que aquí el tribunal hizo un vínculo muy claro entre el Acuerdo de París, entre las obligaciones que tienen que ser progresivas, lo vinculó con el principio de progresividad en materia de derechos humanos. Entonces también nos ilustra nuevamente cómo un instrumento internacional está contribuyendo a la interpretación a nivel nacional del derecho al medio ambiente sano. Entonces, también les quería hablar de los amparos en contra de la ley de la industria eléctrica. Por el tiempo no lo voy a hacer, pero también les puedo compartir mayor información y el número de expediente por si los quieren consultar. Y pues creo que ya llegué al límite, entonces ya puedo enfocarme a las preguntas que tengan y solamente quería compartirles una última lámina con mis datos por si tienen más dudas y no alcanzo a responderlas o quieren hacerme llegar una consulta o discutir algo en particular, con gusto puedo contestarles. Aquí dejo mi correo y los datos de la organización en la que estoy trabajando actualmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por esta ponencia que nos brinda el día de hoy, aparte que nos da la posibilidad de notar el impacto de la justiciabilidad en la eficacia del derecho humano. Realmente es lo que en un momento dado puede hacer que estos sean efectivos y se puedan, los titulares podamos hacer uso y goce de los mismos. Hay varias preguntas que me gustaría leer, como usted dice, por el tiempo. Quizás las limitemos a 3 y posteriormente le mando las preguntas a su correo personal y ya usted me hace favor de contestarlas y las revisamos. Dice, ¿podrían los organismos públicos de derechos humanos, como las comisiones estatales, constituirse como titulares de derechos colectivos y acreditar interés legítimo en materia ambiental? Bueno, muchas gracias, Mariana. Y sí, si falta alguna pregunta, con gusto la puedo contestar después y se las hago llegar. Esto no lo había pensado, no estoy familiarizado no tengo un precedente en mente donde se haya analizado, por ejemplo, la legitimación para términos del amparo de alguna comisión. Puedo hacer una investigación en ver qué es lo más reciente que ha dicho la Corte en la materia para compartírselos, pero desde luego, por lo menos si yo tuviera que hacer el análisis, yo partiría de que tenemos que determinar si existe una vulneración, si puede ser titular del derecho,
aquí lo vincularía mucho con lo que ha dicho la Corte, por ejemplo, para organizaciones no gubernamentales. La Corte ha reconocido la legitimación en asuntos ambientales y en otro tipo de casos donde el promovente es una organización no gubernamental, y lo que analiza la Corte o la materia del análisis para la legitimación es el objeto de la organización. Entonces, por ejemplo, la Corte ha dicho que si son organizaciones que defienden derechos humanos, tienen el interés legítimo para acudir, por ejemplo, en defensa del derecho al medio ambiente sano. Entonces, no tengo un precedente en mente, pero yo como partiría el análisis del que yo partiría es que la comisión tiene un mandato muy concreto que está definido en la legislación, y que a partir de ese mandato podemos definir si tendría titularidad o no para defender este tipo de derechos. Y pues sí, ese sería como no tengo un precedente claro, pero ese sería el punto de partida en mi opinión. Muchas gracias, bastante claro. La siguiente pregunta es de Victoria. Dice, si un particular tiene permisos para brindar un servicio que pone en riesgo el derecho humano al medio ambiente y el derecho a la salud de grupos en situación de vulnerabilidad, como son niñas, niños, adolescentes y ciudadanía en general, la autoridad que dio el permiso pudiese revocarlo, ¿qué se tendría que hacer para lograr que se retiren dichos permisos? Bueno, algo que me gustaría destacar sobre esta pregunta es que la Corte también tiene criterios muy importantes. Me parece que es la primera sala quien comenzó a hablar del tema, pero el derecho a un medio ambiente sano ha señalado la Corte que sí se traduce en una obligación de las autoridades estatales, pero también de los particulares. Entonces, habla de una corresponsabilidad entre estos agentes, y desde luego que hay un régimen muy especial derivado del artículo 4 constitucional en materia de responsabilidad ambiental. Tenemos una ley federal de responsabilidad ambiental. Entonces, siempre que exista cualquier daño ambiental, existe responsabilidad para quien lo cause. Esa es la redacción que utiliza el artículo 4. Entonces, para dar respuesta a esta pregunta, lo primero que diría es, si es un particular y su actividad está contribuyendo a generar daño ambiental, procede desde luego un análisis para determinar si se actualiza responsabilidad ambiental. La LEFRA, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, tiene diversas medidas que se pueden tomar una vez que se determina esta responsabilidad, como ordenar que se repare el daño al ambiente. Ese sería un elemento a considerar. Si me parece, si entendí bien la pregunta, también habla de un permiso, si se puede llevar a cabo una revocación. Sí puede ser el caso. En ese caso sería un tema administrativo, es un tema que se sigue, se podría impugnar, por ejemplo, el permiso. Tenemos varios precedentes de la Corte relacionados, por ejemplo, con este tipo de permisos para descargas de aguas residuales. Es el precedente que recuerdo, pero sí, por la vía administrativa también se puede pedir la revocación del permiso, o incluso se puede impugnar directamente el permiso a través del juicio de amparo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Pues leería una más, si le parece, y ya vamos finalizando. Dice, ¿la contaminación por metales pesados tiene alguna implicación en el cambio climático que se vive? ¿Qué leyes y políticas se han implementado al respecto? Muy interesante su presentación. Muchas gracias. Gracias. No tengo una contaminación por metales pesados, no tengo muy claro, por ejemplo, si el IPCC ha dicho algo recientemente. Recordemos que el IPCC es este organismo intergubernamental que publica informes sobre la ciencia del cambio climático. Lo que sugeriría sería consultar algunos de los reportes más recientes que están disponibles en español e inglés en la página del IPCC, solamente para confirmar si ha dicho algo, por ejemplo, sobre contaminación por metales pesados. Sí tengo claro que en algunos reportes el IPCC ha hablado, por ejemplo, de cómo las variaciones en la temperatura dan lugar a contaminación, por ejemplo, en el agua, o facilitan o contribuyen a la contaminación del agua. Entonces, probablemente sí sea un tema que ha analizado el IPCC. En ese caso, mi recomendación sería revisar algunos de los reportes. ¿Y qué leyes y políticas se han implementado al respecto? Sobre residuos, sobre residuos en general, tenemos legislación muy concreta, tenemos una ley de residuos, pero en general sobre cambio climático, creo que la ley más importante es la Ley General de Cambio Climático. Ahí se establecen, se distribuyen competencias en la materia, pero también se incorporan ciertos compromisos de reducción de emisiones. Por ejemplo, nuestra ley tiene un compromiso de reducción de emisiones del 22%. Establece también un marco temporal, nos dice para qué año se tiene que valorar el cumplimiento de este compromiso, establece como medidas de mitigación y adaptación. Entonces, para entender como qué leyes y políticas se han implementado, comenzaría por mencionar la Ley General de Cambio Climático. También es muy importante, por ejemplo, la LEGEPA, si queremos analizar, no sé, un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y queremos discutir si las emisiones forman parte de esa evaluación de impacto ambiental, ese es un buen punto de partida.
Entonces esas son algunas leyes y políticas que recomendaría consultar sobre el tema, porque me enfoqué mucho en la parte judicial, pero no toqué nada de la parte de la legislación. Pues muchas gracias, maestro. Gracias por esta intervención, por esta plática, por responder estas preguntas y sobre todo por estar con nosotros. Pues a mí no me queda nada más que agradecerle a nombre de nuestro presidente, don Juan José Cepeda Bermúdez. Agradecemos su generosidad por haber estado el día de hoy con nosotros, por platicar con nosotros acerca de este tema tan importante relacionado con el goce y ejercicio de los derechos humanos. Y bueno, de forma simbólica nosotros expresamos nuestro agradecimiento a través de un reconocimiento que me gustaría que se proyectara en la pantalla para leerlo brevemente. Dice, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento al doctor Jorge Alejandro Carrillo Bañuelos por impartir la plática Litigio sobre Cambio Climático y Derechos Ambientales a 16 de enero de 2023, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y suscribe pues don Juan José Cepeda Bermúdez, nuestro presidente. Muchísimas gracias, doctor, pues por esta ponencia. Se lo hago llegar en breve al correo electrónico, y pues las dudas que vayan surgiendo y que nos pongan en el chat también se las hago llegar por favor al correo electrónico. El video de la presentación, vi por ahí algunas dudas, queda hospedado después de unas semanitas en nuestro canal de YouTube. Ahí está, ahí lo pueden ver y ahí pueden hacer consulta del material que aquí se brindó y se proporcionó. Igual de todos los materiales que el doctor me haga favor de proporcionar, se los hacemos llegar al correo con el cual se registraron. Y pues nada, muchísimas gracias, maestro, por esta participación. Y gracias. No. Adelante. No, gracias, al contrario. No, al contrario, gracias por la invitación, y pues les comparto te comparto, Mariana, las sentencias y la presentación por si a alguien le interesa, y las preguntas, pues con gusto las respuestas también se las comparto a Mariana para que se las haga llegar después. Pero muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, maestro. Y pues muchas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el siguiente lunes y bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego.